Aleluya. Bendito Dios para siempre. Vamos a compartir el mensaje que hoy el Señor nos envía. Hemos puesto por título: el mejor motivo para vivir con regocijo. El mejor motivo. Muchas personas están en la vida tratando de ser felices. Están tratando de aparentar buenos delante de Dios o delante de otros. Y normalmente el ser humano se encuentra con mucha frustración. Se encuentra con desilusión. Muchas veces lo que parece ser lo mejor resulta en fracaso. Y decimos, ¿será que hay algo que pueda llenar a uno de gozo, de felicidad, de paz? Sí lo hay. Pero no depende de ningún ser humano, sino que depende de Dios mismo. Dios es que ha tomado la iniciativa para llenar nuestras vidas, primero de su paz y luego de su gozo. Y nosotros entonces en este día vamos a ver este motivo tan especial que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y le voy a pedir el favor que me acompañe a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, el versículo 9. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Paremos allí. Vemos aquí en esta porción bíblica, cuando Jesús va a comenzar ya su ministerio terrenal, que viene al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan el Bautista estaba bautizando el bautismo para arrepentimiento. Y muchas personas comprendían el mensaje y se bautizaban. Pero Jesucristo también vino. Y aunque Jesucristo no tenía nada de qué arrepentirse, Él lo hizo para identificarse con nosotros en todas las cosas. Y vemos aquí cómo el Padre y el Espíritu Santo, junto con el Hijo, se manifiestan en una misma escena bíblica. El Hijo siendo bautizado, el Padre hablando y el Espíritu viniendo y mostrándose visiblemente para Él en forma de paloma. Veamos entonces qué dice Juan el Bautista, pero voy a ir a otro evangelio, al evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1:29. Tenemos aquí, en esta porción, en el Evangelio de Juan, que nos explica que eso aconteció después que sacerdotes y personas en autoridad mandaron a indagar sobre quién era Juan el Bautista. Ellos estaban inquietos porque Juan estaba bautizando y porque personas creían en él. Y en la porción anterior, que no la vamos a leer, llegan ellos y Juan dice: yo no soy el Cristo, pero entre ustedes hay alguien que ustedes no conocen, y él es aquel a quien Juan mismo no se sentía digno de desatar sus sandalias. Y aquí vemos entonces el versículo 29, Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan da una exclamación cuando declara esta palabra. Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa expresión era muy conocida en el pueblo judío, porque ellos siempre estaban sacrificando corderos y ellos siempre estaban presentando sacrificios para que sus pecados fueran perdonados. Y Juan ahora dice:
he aquí, Él es el Cordero de Dios, que vamos a analizar luego qué significa. Aquel que viene para quitar el pecado del mundo. Y dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan, según declara la palabra, era primo de Cristo en la carne, por Elizabeth, la mamá de Juan, que era familiar, era pariente de María, la mamá de Jesús. Pero cuando él dice aquí yo no le conocía, no se está refiriendo a nivel personal, se está refiriendo a nivel espiritual. Juan tenía que recibir la confirmación de parte de Dios mismo que él era el Cristo. Y Dios mandó a Juan a bautizar porque era la manera en que se iba a manifestar quién era el Cristo. Como dice entonces el verso 32, dice Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Da a entender, Juan está bautizando y observando a ver quién es aquel que se le había dicho, llegará alguien que el Espíritu vendrá y se quedará permaneciendo sobre esa persona. Y esa será la señal de que esa es la persona que bautiza con Espíritu Santo. Bautizar con Espíritu Santo está hablando que santifica a los pecadores. Él es el Cordero, pero también es el que santifica. Es el que quita el pecado, pero no solamente lo deja en el vacío de que no hay pecado, pero lo llena con la santidad misma, lo llena con el deseo de hacer lo bueno, de buscar de Dios. Dice el versículo 34, yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Escuche bien, Juan declara dos cosas. Primero declara, he aquí el Cordero de Dios. Y ahora dice, Él es el Hijo de Dios. La palabra nos dice que Dios mismo, Dios Hijo, vino a la tierra, dejó lo que tenía en el cielo, su gloria, el reino, todas las cosas, y vino a la tierra para rescatar al ser humano que estaba perdido en sus pecados. Dios, por misericordia, no porque ningún ser humano mereciera este gran favor, Él se acercó a nosotros. Él diseñó la manera en que podría darnos a nosotros salvación y vida eterna, perdón de pecados. Él fue de su corazón, por pura gracia, tomó la iniciativa para entonces venir a cumplir Él mismo con lo que ningún ser humano podía cumplir, que era llevar una vida en rectitud sin fallar nunca. Y luego que esa vida fuera vivida de esa manera, entonces podría presentarse a Dios en un sacrificio viviente para poder pagar por los pecados de los demás. El Hijo de Dios, dice Juan, Él es el Hijo de Dios y al mismo tiempo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les decía que para los judíos era algo muy familiar el que hablaran de Cordero y hablaran de quitar pecados. Quiero que me acompañe por favor al libro de Isaías, en el capítulo 53. Veamos cómo dice allí, Isaías 53, versículo 6. Dice la palabra, y aquí es una profecía sobre el Mesías, aquel que iba a venir a la tierra para quitar el pecado de la humanidad, para borrar ese pecado que estaba manchando todo el mundo y que le tenía en una dirección de perdición hacia el infierno. Dice aquí la palabra en Isaías 53, 6,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Juan el Bautista está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo referencia a este versículo. Todos nosotros nos desviamos, nos descarriamos como ovejas, pero Dios quiso traer Él mismo a la tierra su Cordero para que el pecado de todos nosotros fuera cargado sobre este Cordero que vendría a la tierra. Dice, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Y qué más? Dice el verso 7, voy a leer hasta el verso 10. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando la palabra que Él va a poner su vida en expiación por el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios vendría siendo el Hijo de Dios, y cuando lo llevaran para matarlo no abriría su boca. Sería como un cordero. Lo llevan al matadero, lo están golpeando, lo están afligiendo, le están haciendo cuantas cosas quieran, pero no abrió su boca. Aceptaba todo lo que viniera. Él era el Cordero de Dios. Tenía una meta muy grande que cumplir, y era salvar la humanidad perdida, salvar a aquellos que no habían podido vivir sin pecar. Él, que nunca pecó, no se halló maldad en su boca, nunca hizo nada malo, era el Cordero que había sido preparado por Dios para que nosotros pudiéramos ser libres, dice la Biblia. Ahora, veamos qué más significa que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque para poder regocijarnos en lo que Dios está mostrando, tenemos que saber esta historia bíblica. Y les ruego que me acompañe al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 12, desde el versículo 1. Cuando Dios manda a Moisés que celebren la Pascua, tiene que ver con el Cordero Pascual, tiene que ver con la redención, tiene que ver con todo lo que Jesucristo venía a hacer a la tierra. Dice Éxodo 12, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Voy al verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer,
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Y voy a ir al verso 11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Me detengo allí. Dios aquí explica cuál es su Pascua, cuál es el cordero que Él ha preparado, y Él da al pueblo de Israel, desde que los va a sacar de Egipto, de la esclavitud, les da entonces una señal y al mismo tiempo un rito de lo que ha de significar la libertad que van a obtener. Ellos tienen que buscar cada familia un cordero. Por eso les decía, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a estar sacrificando corderos, porque Dios lo estableció así. Pero Dios no solamente está mandando a sacrificar cordero, Él está diciendo, es la Pascua de Dios, de Jehová, la que ustedes están celebrando. Dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y verso 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Está hablando que se refiere a la liberación de Egipto. Es un rito, un ritual que Dios manda a hacer para que ellos no se olviden de lo que Dios hizo por ellos al liberarlos de la esclavitud de Egipto. Y como hemos leído, Dios trajo juicio a Egipto por causa de los dioses de Egipto. Dios dice, voy a hacer juicios contra sus dioses. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a conocer el poder de Dios. La sangre sería una señal. Por eso el cordero tenía que morir derramando sangre. No podía ser ahogado, no podía ser de otra manera. Tenía que derramar su sangre. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Debe haber sangre que habla de la muerte de un inocente. El cordero tenía que ser sin mancha, debía ser puro. El cordero debía ser sin defectos. Así es Dios. Dios exige las cosas de manera excelente, perfectas, puras. Pero Él mismo lo provee. Vemos aquí, este pueblo tenía ahora una obligación. Recordar lo que Dios hizo en juicio contra los egipcios y a favor de ellos al liberarlos. Voy a saltar más adelante al versículo 24. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Es la víctima de la Pascua
de Jehová. Los hijos tendrían que saber la historia. Ellos tendrían que luego repetir lo mismo que han visto de sus padres. Y tendrían que recordar siempre que Dios liberó a este pueblo de una esclavitud terrible. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros también recordamos a aquel cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para liberarnos de la esclavitud del maligno, para traernos a una tierra de bendición. Y nosotros recordamos el sacrificio de Jesús. Por eso Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Es un rito, pero es una obligación nuestra. No olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí vemos, el cordero siempre era inmolado de acuerdo a como Dios había ordenado. Pero hay otro dato interesante para poder comprender por qué Jesucristo es el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por qué, al conocer esto, provoca en nosotros un regocijo tan fuerte, tan grande, que no tiene límite. No hay día que tú no te regocijes de saber lo que el Cordero de Dios ha hecho por ti, para nosotros poder agradar al Padre como Él lo merece. Veamos algo más en el libro de Levítico, capítulo 16, Levítico 16, el versículo 29. Levítico 16, 29 dice: esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Verso 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Aquí tenemos ahora, la Biblia nos dice que hay un día llamado el día de la expiación, donde el sacerdote principal es que lleva a cabo la función que Dios le ha designado para que pueda sacrificar el animal, para que pueda esparcir la sangre como había sido ordenado y para que Dios pueda mirar la sangre y perdonar el pecado. Cristo es nuestro sacerdote y la Biblia dice que Él vino y se presentó no en cualquier lugar humanamente construido, sino en el verdadero centro tabernáculo hecho por Dios. Se presentó Él con su propia sangre, no con la sangre de ningún animal. Y Él, el Cordero de Dios que fue inmolado, presentó su propia sangre como sacerdote para limpiar el pecado de todo el pueblo que en Él crea, para borrar esas cosas que nosotros habíamos hecho. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! El Cordero que fue inmolado. Y recuerda, cuando Juan el Bautista vio aparecer a Jesús, él exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él vio la señal, porque él vio al Espíritu Santo que vino, reposó y se mantuvo sobre Cristo. Y Jesucristo escuchó la voz de su Padre que le dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre,
Cuando Cristo comenzó el ministerio terrenal ya final, su etapa final en la tierra, el Padre le dio esa palabra de aprobación, de ánimo, diciéndole: estoy contigo, hijo, me complazco en ti, en todo lo que has hecho. Estamos hablando de Jesús, que ya tenía unos 30 años, ya había pasado su niñez, su juventud, todo aquello que los seres humanos tienen tiempo para hacer muchas travesuras y cometer muchos pecados para luego dolerse por las consecuencias. Pero Jesucristo se mantuvo limpio, sin pecado, puro. El Padre dijo a los 30 años: me deleito en ti, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Aleluya! Porque Él era puro. Y porque era puro, Él podía entonces ser el cordero como Dios exigía, sin falta. Cordero que pueda ser presentado para borrar aquellos pecados, dice, para perdonar de los pecados del pueblo. Y aquí vemos que hay un día muy especial que le llaman el día de la expiación. Y todo esto tiene que ver con la entrada de Jesús, que luego vamos a ver lo que se celebraba en esa semana. También el día de la expiación. Y Jesucristo viene a ser el cordero que va a ser inmolado en lugar de otros corderitos por los pecados del pueblo. Pero hay un detalle más todavía que quisiera ver. Y está en el mismo libro de Levítico, en el capítulo 23, versículo 26. Levítico 23, 26 dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Escuche bien, la palabra afligiréis vuestras almas se repite una y otra vez. No es solamente regocijarnos porque el Cordero murió por nosotros. Más bien, y más importante y necesario, es afligirnos por nuestros pecados que provocaron que el Cordero Santo tuviera que morir por nosotros. Afligirnos, reconocer que fue por nuestras culpas que Él tuvo que venir. Si el ser humano no hubiera pecado, el Cordero nunca hubiera tenido que venir a ser sacrificado. Fue por nosotros. Dice: aflijan sus almas. Reconozcan que es por su culpa que el Cordero tuvo que venir a pagar este precio tan grande, ser inmolado por todos nosotros. Y veamos qué dice la palabra si una persona no se aflige. La Biblia dice, siempre que vamos a celebrar la Santa Cena lo recordamos, que la Biblia dice: mucho cuidado con tomar la cena del Señor indignamente. Y cuando dice no lo hagas porque personas aún han muerto, dice, están dormidos ya, y otros están enfermos porque están tomando la cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir quién es el que murió en la cruz del Calvario por ti y por tus pecados, sin discernir quiénes somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y aquí vemos, dice, ustedes tienen que hacerlo afligiendo sus almas. Sigo leyendo. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, dice, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. No solamente la sangre iba a ser derramada para perdonar pecados, pero también para reconciliarnos con Dios. Por la sangre que Jesús derramó, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Ya no hay conflicto, ya no hay nada que estorbe, ya ahora hay paz, dice. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, porque Él derramó su sangre. Dice, uno de los objetivos es la reconciliación. Verso 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día,
yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es para vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Verso 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Escuche bien, es desde la tarde a la tarde del día siguiente. Jesucristo igual, entre la tarde del jueves y la tarde del viernes Él fue sacrificado. Y era un momento sagrado. No podían trabajar, no podían hacer nada, solamente afligir sus almas, reconocer sus pecados, pedir perdón a Dios, afligirse verdaderamente. Y Dios está observando. Si alguien no se aflige, está tomando a la ligera todo lo que Dios hizo a favor de ese pueblo. Si alguien no se aflige, repito, al ver que este cordero es matado, sacrificado, es que a esa persona no le importa, no le interesa lo que le han dicho de que hace algunos años o cientos de años hubo un tiempo cuando el pueblo de Israel era esclavo y Dios les liberó. Y se olvidaron de eso. No le dan importancia a la liberación que Dios hizo a su pueblo. Y si no le dan importancia a la liberación, normalmente comienzan a vivir una vida en desorden delante de Dios. Se olvidan de lo que Dios hizo por ellos. Por eso nosotros los creyentes también debemos recordar el sacrificio de Jesús. No podemos olvidarnos que Él es el Cordero que fue inmolado en lugar tuyo y en lugar mío. En otras palabras, imagínate, si la paga del pecado es muerte, y Dios, si hemos dicho aunque sea una sola mentira en nuestra vida, ya es pecado, merece la muerte, y nos manden a crucificar por causa de ese pecado, esa es la paga. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Él tomó nuestros pecados y lo llevó a la cruz del Calvario y crucificó con Él nuestros pecados. Por eso es que tenemos que verlo a Él y decirle: por mis culpas, Dios, por mis pecados, tú diste tu vida por mí, y nos afligimos. Recuerde, esta aflicción te va a llenar luego de gozo cuando recibas el perdón, cuando recibas la convicción de que Dios está en paz contigo, que hay reconciliación. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Pero Dios perdona los pecados de los que se arrepienten verdaderamente. Y para una persona arrepentirse verdaderamente, lo muestra, lo manifiesta dando fruto digno de arrepentimiento. Hay una convicción de que lo hizo mal. Y hay un dolor por haber hecho lo que hizo. Y hay como una afirmación, una decisión de que no lo vuelvo a hacer. Dios mira esa actitud del corazón y Dios perdona esa vida. Si no lo haces así, es que lo estás tomando a la ligera. Y Dios es muy exigente. Dios dice: si alguien no se aflige, lo corto de entre el pueblo. Si alguien trabaja dando a entender hay cosas más importantes que hacer, Dios dice: tendrás problemas entonces. Porque nada es más importante que reconocer que el Cordero vino del cielo. Dios mismo lo suplió para cubrir aquello que nosotros no podíamos pagar, para pagar el precio por nuestros pecados. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, el cual es el mismo Hijo de Dios que vino a la tierra, había declarado Juan el Bautista. Hay un versículo más en este capítulo que quiero leer, y es lo que tiene que ver con lo que en el mundo entero cristiano se celebra en este día. Se celebra el Domingo de Ramos, la entrada de Jesús a Jerusalén. El versículo 40 de Levítico 23 dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos.
y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Quiere decir que este pueblo también estaba acostumbrado a cortar ramas, a regocijarse delante de Dios con ramas de árboles frondosos. Era motivo de alegría el celebrar la Pascua, el día de la expiación. Entonces veamos ahora cómo lo hizo este pueblo que creía en Cristo, los que seguían a Jesús cuando Jesús venía a Jerusalén. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 1. Mateo 21, verso 1. Como usted puede ver, era necesario esta historia para poder comprender el regocijo de los discípulos cuando Jesucristo iba a entrar a Jerusalén. Todo lo que significaba para ellos. El entender que aquí va entrando el Cordero de Dios que quitará para siempre nuestros pecados. Dice Mateo 21, 1, y voy a leer hasta el verso 5 de corrido. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traémelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se estaba cumpliendo otra profecía que Zacarías 9:9 había declarado: el rey viene a ti, no cualquier persona, el rey de la gloria, el rey del universo se acerca a ti, pero viene humilde, manso. No viene un caballo que echa fuego por la boca, sino llega en un pollino que nunca nadie ha montado en ese animal. Y viene mostrando humildad, pero quien se acerca a ti es el rey. Y Jesús dice, está profetizado y se va a cumplir. No es que se hizo arreglos, no es que Jesús mandó mensajeros días antes a que le dejaran ese animalito allí, no fue así. Pero la provisión de Dios tenía que cumplirse. La profecía tenía que ser cumplida y Jesucristo sabía, ahí está el animal. Tiene que estar, ustedes solamente vayan porque lo van a encontrar, porque está escrito. El día que Él vaya a hacer la entrada, ese animal tiene que estar en ese sitio. Y por eso la pregunta, si ellos dicen, ¿qué vas a hacer con el animal? El Señor los necesita y se lo devolverá. Y ellos lo dejaron ir. Y dice la palabra, versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Paremos allí. Hay un regocijo ahora entre todas las personas. Aquí vemos personas cortando árboles porque había sido ordenado. Corten árboles también, celebren la fiesta con árboles, con ramas de árboles. Celebren. Y ellos están cortando esas ramas y poniéndola al paso de Jesús. Y poniendo sus capas también, tendiéndolas al suelo, dando a entender, es el rey que va pasando por aquí. Es el rey, es una alfombra más que dorada, más que importantísima. Es esa alfombra porque el Rey de Reyes está pasando por allí. Y hay un gran regocijo. Y ellos dicen, Hosanna en las alturas.
Bendito el Cordero de Dios, bendito el Rey que viene, bendito el Hijo de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, que viene a morir por nosotros. Aleluya. Bendito sea para siempre. Un regocijo verdadero, un regocijo verdadero. Cuando tú reconoces que esa entrada de Jesús a Jerusalén era para poder llevar a cabo la redención, la expiación, pagar el precio por tus pecados, entonces tú te regocijarás y decir: bendito el Hijo de Dios que vino a la tierra, bendito el Cordero de Dios que fue inmolado, bendito el Rey de Gloria que se humilló a sí mismo para borrar mis pecados y darme vida eterna. Entonces nosotros nos vamos a regocijar en Cristo. Nosotros mencionaremos el nombre de Jesucristo de una manera gloriosa. No decir: oh Cristo, Cristo, el Hijo de Dios, el Dios de gloria, el que vino a morir por mí a la tierra. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a su nombre para siempre. Pero esta lectura yo la voy a continuar en otro evangelio. En el evangelio de Lucas, capítulo 19. Y usted dirá: ¿y por qué esto? Así Dios me mostró. En cada evangelio hay una porción necesaria para este día. Capítulo 19 de Lucas, versículo 37. Dice la palabra: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Paremos allí. Vemos en el verso 37 que todos esos que decían con gran voz y con regocijo: bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos estaban regocijando por todas las obras que habían visto que Jesucristo había hecho, que Dios estaba manifestando su poder en la tierra. No era porque era cualquier ser humano que venía. Ellos decían: es el Hijo de Dios que está viniendo aquí y lo ha demostrado. No solamente porque Juan el Bautista dijo: este es el Hijo de Dios, yo lo vi, yo doy testimonio, sino porque ellos dijeron: yo doy testimonio porque he visto todos los milagros que Él ha hecho también. La obra que Él ha hecho, nadie nunca ha podido hacer. Y por eso ellos se regocijaban también, declarando que Él era el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero cuando dicen: Él es el Rey que viene, también ellos están creyendo que Él va a reinar inmediatamente y que ellos van a ser parte de su equipo de trabajo tal vez. Pero Jesucristo era a morir. Él venía a dar su vida. Él venía a pagar el precio por nosotros. Él está entrando como el Mesías. Él está entrando como el Cristo, el que va a pagar el precio por otros, el justo por los injustos, el que nunca cometió pecado por todos aquellos que sí han pecado. Él es el Cristo que va haciendo su entrada, y paz en la tierra y gloria en las alturas. Va a traer paz a la tierra. Dice el verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús dice, Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, cuando tú te regocijas por causa de Cristo, aquellos que no aman a Dios se enojan y quieren que te calles, y quieren que no sigas hablando, y quieren que te vayas de su lado. Pero Jesús dice: si esos se callan, las piedras van a hablar entonces. Hoy en día están hablando las piedras. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Hoy en día los científicos, arqueólogos están encontrando
Tantas cosas de las cuales ellos dudaban, decían, no, eso es falso. Falso, ahora están descubriendo objetos, civilizaciones completas, cosas que van de acuerdo a lo que está escrito. Las piedras están hablando hoy en día cuando las personas están o ciegas o mudas, pero Dios está como quiera dando testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por los pecadores. Aleluya. Cuando tú has visto la obra de Dios, no te puedes callar. Jesús dice, si esto se callan, las piedras van a hablar. Y hemos leído que ellos estaban regocijados porque habían visto las obras de Dios hechas por medio de Cristo en la tierra. Si tú has visto obra de Dios ser realizada, regocíjate. Los demás te mandarán a callar, hermano, tómelo suave. No lo tomes suave. Es el Hijo de Dios que vino a morir por ti. No es cualquier cosa lo que ha pasado. Es motivo de regocijo para toda la vida el que tú tienes ahora, de saber que Él vino por ti. No hagas caso a los que se burlan, no hagas caso a los incrédulos, no hagas caso a los que te quieren calmar o te quieren sacar de los caminos del Señor. Sigue glorificando al Señor. Él es el único merecedor de gloria. Aleluya. Mire ahora lo que pasa en los versículos siguientes, del 41 al 44. Hay un dolor en el corazón del Señor. Hay un dolor por algo que está aconteciendo. Dice el verso 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró y le dijo, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué dolor había en el corazón del Señor. Sí, a él va a morir, allí lo van a matar, Él va a cumplir esa misión, pero lo que le espera a esta ciudad es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque no conocieron quién era que los estaba visitando. Ni siquiera Él dice, si por lo menos este día, el día de tu visitación, el día donde claramente se ve que se están cumpliendo tantas profecías, si no se dan cuenta lo que está aconteciendo, no hay remedio para ellos. Vendrá ejército que va a derribar todo lo que hay allí y va a matar todos los que estén allí. En el año 70, emperador Tito, dicen en los historiadores, que aconteció eso que Jesús decía. Entró el ejército romano y destruyó Jerusalén. Destruyó y mató a todos los que estaban allí. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron a Cristo. Ellos no pudieron saber aquel día de su visitación, que quien estaba haciendo entrada ese día era el Cordero de Dios, que venía para sustituir todos esos sacrificios que diariamente ellos estaban haciendo. Un solo sacrificio por el pecado es válido para Dios, porque es el sacrificio del Hijo de Dios, el Cordero que fue traído por Dios a la tierra para quitar el pecado del mundo. Nosotros, si no conocemos quién es Cristo, si no conocemos que es el Cordero que paga el precio por mi vida al morir en la cruz del Calvario, entonces también perdimos el tiempo, perdimos la oportunidad. No pudimos aprovechar que el Señor se acercó y nos dio la buena noticia. De hecho, hasta con otros diciendo con gozo y regocijo, es el Señor, recibe su gracia. Quizás hay algunos que, como esos fariseos, se enojan y dicen, Señor, ¿por qué estas personas son así, descontroladas, y pierden la oportunidad?
Yo voy a terminar en un salmo que tiene relación con todo eso que hemos visto. Es el Salmo 118, porque se cumplió muchas de las cosas que están escritas en ese salmo, se cumplió con la entrada de Jesús allí ese día en Jerusalén. Salmo 118, vamos a leer comenzando en el versículo 19. Dice la palabra: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré, porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Paremos allí. Ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Es Yoshana. Hosanna, sálvanos ahora. Jehová, sálvanos, libéranos, límpianos, perdónanos ahora. Es el día de Dios. Es día de regocijo. Dice Jehová, haz prosperar ahora nuestras vidas. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Verso 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cada uno de nosotros debiera tomar este salmo y aplicarlo a nuestras vidas hoy. Aleluya. Y esa es la puerta. Por ella entrarán los justos. Por ella entrarán los que creen en Cristo. Por ella entrarán diciendo: Hosanna, Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas, paz en la tierra. Cada uno de nosotros debe reconocer que Dios es bueno, que Él es misericordioso, que si conocemos a Cristo es porque Él nos ha revelado a Cristo para perdonar nuestros pecados. Y es importante que tú y yo reconozcamos también que Cristo viene y hace entrada y nos dice a ti y a mí: déjame entrar. Todo aquel que me abre, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y aquí yo estoy a la puerta de tu corazón llamándote, te dice el Señor. Abre las puertas de tu corazón y permite que el Rey de la Gloria haga entrada triunfal en tu vida. Que de ahí en adelante tu vida, tu comportamiento, tus palabras, tus acciones, tus decisiones, tus valores, todo lo que sea relacionado contigo sea transformado. Este es el día que hizo Jehová, día nuevo, día glorioso, día donde seremos diferentes. Hoy es el día de regocijo, pero es un regocijo que comienza y no termina. ¿Por qué? Porque en el Señor cada día es de gloria en gloria. En el Señor cada día es mejor. Aleluya. Aleluya. Si hay alguien que no ha conocido que Jesús era quien dijo que iba a venir, el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que sería inmolado por el pecado de la humanidad. Si hay alguien que aún no sabía, hoy es tu día. Hoy es el día de tu visitación. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar, porque podría venir entonces destrucción sobre ti. Puede que no haya más oportunidades, pero Dios te está dando la mejor oportunidad de tu vida para que a partir de este día
tu vida sea diferente, porque conocerás el poder de aquel que hizo el cielo y la tierra, aquel que sostiene el universo, y verás el poder sobre tu vida, defendiéndote y haciéndote cosas nuevas para ti. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar, y vamos a regocijarnos al saber la salvación que Dios nos ha regalado. Es día de regocijo, es día de alegría, sabiendo que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, y por eso estamos en sus caminos. Bendito eres, Dios, para siempre es tu gloria. Solo tú mereces adoración y exaltación. Gracias, Padre. Piensa, hermano, hermana, analiza tu vida. Hoy es día de regocijo, pero recuerda, aflige tu corazón si has pecado. Si hay algo de maldad en ti, no vayas un día más, ni un minuto más, con eso sobre tus hombros, porque el Cordero ya fue inmolado y el perdón está disponible. La gracia de Dios te alcanza, pero debes reconocer, dado que Dios conoce el corazón de cada persona, Dios sabe si te duele o no haberlo hecho, Dios sabe si te arrepientes de corazón o no, Dios sabe si ha de hacer justicia por medio de Cristo a tu favor, o si tendrá que cargarte a ti la culpa de tus propios pecados. Recibe ahora el favor de Dios, de manera que puedas también regocijarte, como esos discípulos y esa multitud se regocijó, porque sabían que lo que vendría más adelante sería glorioso, porque Jesús pagaría el precio por ellos. Si deseas, habla con Dios y pídele perdón. Dile: Padre, perdona mis pecados. Perdona esas cosas que he hecho que te ofendieron, pero díselo de corazón. Si quiere, dale detalles, porque Él los conoce, solo para que salgan de ti, que los confieses. La Biblia dice: si confesáremos nuestros pecados. La palabra confesar significa decir lo mismo. Decirlo, ya Él lo sabe, tú lo tienes que decir tal como Él lo sabe. Y pídele perdón y Él te va a perdonar. Perdona, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, y cualquiera de ellos, cualquier persona que aún no ha reconocido a Jesucristo como el Mesías, el Cristo, el que había de venir para salvar la humanidad, para borrar el pecado, para quitar el pecado. Cualquier persona donde se encuentre, Señor, recíbele hoy su confesión, confesando a Cristo como su Señor y Salvador, reconociendo que Él murió, pero también resucitó y está a la diestra del Padre en los cielos, reinando con poder. Declara esas palabras con tu boca, que tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que tú crees en Él, que es el Hijo de Dios y que murió por ti también, para que haya regocijo en tu corazón al saber que la entrada de Jesús a Jerusalén fue para hacer la obra que era imposible que tú hicieras o que yo hiciera, y puedas dar gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Presento a ti cada corazón y cada vida, y te pido, Dios, que a partir de este día, cada vida que tú has permitido que escuche este mensaje sea transformada para la gloria tuya, Señor. Que cada corazón pueda recibir tu santa palabra y dé fruto en abundancia, al 100 por 1, para tu gloria, oh Dios. Y que tú puedas usar cada una de nuestras vidas en lo que tú desees para expandir el reino de Dios, para que otras almas lleguen al conocimiento de la verdad, para la gloria de Cristo, para regocijo del Padre, del Hijo
y del Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Presentemos al Señor esta canción con nuestros corazones y demos agradecimiento una y otra vez a Jesús, que vino del cielo a la tierra para poder pagar el precio y llevarnos a nosotros de la tierra luego al cielo y estar eternamente con Él. Gracias, Dios.